Hola y bienvenidos a Con C de Cálculo. El día de hoy vamos a hablar sobre el álgebra vectorial. Resulta que el álgebra vectorial es bastante importante y el estudio del álgebra vectorial no solo es importante desde el punto de vista matemático, sino también desde las aplicaciones que los vectores tienen en la física y en la ingeniería y sobre todo en el desarrollo de software y en todo este tema de las inteligencias artificiales, de las redes neuronales y todo lo que hoy en día, digamos, está marcando un hito en la revolución tecnológica. Entonces, digamos que entender el álgebra vectorial es importante para entender cómo evoluciona la tecnología hoy en día. Y resulta que el álgebra vectorial tiene tres puntos de vista o tres formas de trabajarse que son de alguna manera complementarias pero diferentes en sí mismo. Por ejemplo, nosotros podemos ver el álgebra vectorial desde un punto de vista geométrico y analítico, que estos dos puntos de vista van muy de la mano el uno con el otro, si bien son un tanto diferentes en cuanto a su estructura, pues su forma o digamos que se compaginan muy bien el uno con el otro. Y hay otra tercera forma de trabajar el álgebra vectorial que es desde un punto de vista axiomático. Pero este punto de vista axiomático es un poco más relacionado al tema del álgebra lineal y de elementos mucho más generales, por lo que ahora solo nos centraremos en entender los vectores o el álgebra vectorial desde un punto de vista netamente geométrico y analítico. Bien, entonces para eso vamos a hacer más o menos un repaso rápido de dónde nace pues como esta idea de la álgebra de vectores o de los vectores como tal. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos tener una línea recta y dentro de esa línea recta poder marcar un punto. Bien, pues resulta que ese punto o localizar ese punto sobre esa línea recta implica poder ponerle de alguna manera una etiqueta a ese punto, un lugar a ese punto. Y entonces nosotros podemos remarcar y decir, bueno, vamos a decir que dentro de esa línea vamos a poner las marcas del -1, el 0, el 1, el 2 y vamos entonces a llamar a ese punto que pusimos ahí x igual a 1. Bien, ¿quiénes hicieron esto? Los griegos. Y para los griegos era muy normal poder representar lugares dentro de la recta como simplemente un número. Bien, más o menos para la época de 1637, eh, René Descartes, el francés, matemático francés, plantea que nosotros también podríamos entonces tener un plano, lo que nosotros llamamos o conocemos un plano cartesiano, y dentro de ese plano cartesiano ubicar un punto. Pero resulta que ahora ese punto sobre el plano no solo va a tener una dimensión en X, o más bien una etiqueta en el eje X, sino que además va a tener una etiqueta en el eje Y. Entonces podemos remarcar de alguna manera las líneas o los números que hay en el eje X, tal como los griegos nos dijeron que lo podíamos hacer, y también hacer lo mismo en el eje X, de manera que, por ejemplo, para este caso tenemos un punto que se ha desplazado 3 unidades en el eje X y 2 unidades en el eje Y. Bien, entonces este número se representa o se escribe como 3,2 y a este se le conoce como un par de números. ¿Por qué un par? Porque solo tenemos dos números, que en este caso el 3 que representa el eje X y el 2 que representa el eje Y. Si nosotros extendemos esta idea hacia un espacio tridimensional, que es un espacio como en el que nosotros vivimos, que tiene tres dimensiones, tendrá alto, ancho y profundidad, entonces ya no necesitamos dos, sino que necesitaríamos tres ejes coordenados para representar un único punto. Bien, entonces al marcar un punto sobre ese espacio, necesitaríamos entonces un desplazamiento en el eje X, un desplazamiento en el eje Y adicional a eso un desplazamiento en el eje Z, lo cual nos muestra acá que en el eje X nos hemos desplazado una unidad, en el eje Y 3 unidades y en el eje Z 4 unidades, diciéndonos pues que manteniendo el orden de X, Y y Z, que usualmente en matemáticas se trabaja, nosotros podríamos decir que este punto que tenemos allí se representa como una terna de números, que en este caso serían 1, 3 y 4. Y pues este trabajo fue hecho por René Descartes en 1637. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, en el plano no conocemos exactamente el punto donde está? Digamos que no sabemos qué es exactamente 3, no sabemos qué es exactamente 2, pero ¿cómo se localiza un punto de forma general sobre el plano? Entonces nosotros utilizamos un par de números reales
A1, A2, donde A1 representa el desplazamiento en el eje X y A2 representa el desplazamiento en el eje Y. O sea que de esta manera, digamos que juntando un par de números, entonces podemos definir un punto sobre el espacio de dos dimensiones, que en este caso es el plano. Para el caso del espacio de tres dimensiones, que sería el espacio en general, necesitaríamos entonces tres puntos, A1 en el eje X, A2 en el eje Y y A3 en el eje Z. Entonces digamos que de esta manera ya podemos decir que, por ejemplo, en la recta necesitamos solo un único número, en el plano necesitamos un par de números y en el espacio necesitaríamos entonces una terna de números. Para la época de 1800, 1850, más o menos digamos para el siglo XIX, dos matemáticos, Grassmann y Cayley, logran extender esto de la siguiente forma y dicen, bueno, si un par de números me representan un espacio de dos dimensiones, una terna de números me representa un espacio de tres dimensiones, pues entonces será posible escribir una cuaterna de números y decir esto es A1, esto es A2, esto es A3 y esto es A4. Y entonces tenemos ahora un espacio de cuatro dimensiones. Ahora, ¿qué significa este punto en un espacio de cuatro dimensiones? No lo sabemos a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser seres tridimensionales, vivir en espacios de tres dimensiones, no conocemos el comportamiento de un espacio de cuatro dimensiones. Podemos extenderlo por la generalización del concepto que ya traíamos de una, dos y tres dimensiones. Sin embargo, ya no tiene un significado geométrico como tal. Entonces aquí es donde viene la idea de que entender los vectores desde un punto de vista analítico es un poco más amplio que entenderlo desde un punto de vista geométrico. Sin embargo, las dos formas de entenderlos es complementaria. Lo que pasa es que digamos que el punto de vista geométrico nos limita solo a trabajar con vectores de máximo tres dimensiones, ¿cierto? Pero desde un punto de vista analítico podemos trabajar con vectores de 4, 5 y en general n dimensiones, haciendo que tengamos vectores de la forma A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta AN, donde n puede ser el último número. Claro, esos tres puntos significan que hay ahí más números y AN pues es el número de dimensiones, puede ser A7, A8, A10, indicándonos entonces que hay eneplas de números. Claro, o sea, a esto le llamamos un par de números, a esto le llamamos una terna, una cuaterna, entonces nosotros podemos decir que estos de acá, que fueron propuestos por Cayley y Grassmann, ya dan un paso o una generalización a lo que no conocemos como las eneplas de números. Bien, entonces claro, estas eneplas de números ya entonces es una generalización aún mayor de lo que ya sabíamos entonces de la forma en la que se representan los vectores. Ahora bien, analizando entonces estas eneplas de números, nosotros podemos entonces ya decir que podemos tener en general una enepla de la forma A1, A2, y así sucesivamente hasta AN, ¿cierto? Y esto lo llamaríamos entonces una enepla de números. Pero resulta que es importante recalcar que estos números que nosotros utilizamos, A1, A2 y AN, son reales. Entonces decimos que esto es una enepla de números reales. Siendo así, digamos que la forma en la que nosotros representamos estas eneplas es a través de la siguiente notación, que es una R que nos indica que son números reales elevado, o digámoslo, pues la notación no es como tal un elevado, sino que es más bien una notación que se utiliza, R, y como superíndice tenemos la n, donde n nos indica la dimensión, o sea, la cantidad de números que hay en la enepla. Y R nos indica que todos esos números que hay dentro de la enepla son números reales. Bien, para entender un poco más qué son los números reales, los invito a buscar el video en mi canal donde podrán encontrar la definición de qué es un número real, un número racional, un número irracional, un número imaginario,
finalmente un número complejo y podrán entender de pronto un poco más. Sin embargo, creo que la idea de que es un número real ya está clara. Para quienes no, pues pueden ir a verlo, pero por el momento digamos que sabemos o entendemos que es un número real. Bien, entonces a estos espacios los llamamos entonces Rn, donde entonces nos indica que es una enepla de números reales. Bien, lo que les decía entonces es que si nosotros tenemos que n es mayor a 3, tenemos un problema geométrico, ¿cierto? Entonces digamos que no hay geometría. Ahí ya no hay geometría que nos apoye, geometría que nos apoye nuestras ideas. Por lo tanto, para n mayor a 3, nosotros lo que hacemos es un análisis netamente analítico, ¿sí? Y si nosotros tenemos dimensiones n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, podemos hacer un análisis tanto analítico, o perdón, un estudio tanto analítico como un estudio geométrico. Mientras que para n mayor a 3, simplemente podemos hacer un estudio analítico, ya que no hay una geometría asociada por la incapacidad que tenemos nosotros de poder definir vectores o elementos en espacios de más de 3 dimensiones. Bien, ahora, ¿qué es importante definir? Aquí es importante definir entonces que a los números reales, ¿sí? Pues digamos que una definición importante es la definición de escalar. ¿Qué se conoce como escalar bajo este contexto? Bajo este contexto, un escalar es un número real. Entonces, cuando nosotros solo tenemos un número real, un numerito, no un 3, un 4, ¿cierto? Le llamamos escalar. Bien, más adelante vamos a generalizar un poco más la idea de escalar, pero para estos espacios Rn, como estamos trabajando en los reales, entonces el escalar es el número real. Bien, y entonces nosotros podemos tener algunas operaciones importantes entre estos elementos. ¿Cuáles son esas operaciones importantes entre los vectores? Entonces digamos que una operación importante o las dos operaciones más importantes que hay entre estos vectores de Rn es la de vectores, suma de vectores y también la multiplicación por escalar. Multiplicación por escalar. Y la multiplicación por escalar consiste en cuando nosotros tenemos un vector multiplicado por un escalar, o sea, multiplicado por un número real. Y es importante entonces decir o partir, digamos, de una definición importante. ¿Cuál es la definición importante? Entonces, definición. Utilizaremos letras mayúsculas para referirnos a los vectores y letras minúsculas para referirnos a qué? A las componentes o coordenadas del vector, o sea, A1, A2, A3, AN, son las coordenadas o componentes del vector y por eso se escriben en minúscula. Pero si tenemos vectores, generalmente utilizamos las letras mayúsculas para referirnos a ellos. Entonces nosotros decimos por definición que dos vectores A y B, dos vectores A y B de Rn, o sea, que son eneplas de números reales, son iguales siempre que coincidan, coincidan todas y cada una de sus componentes. De sus componentes. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Entonces, digamos que yo tengo el siguiente vector. Yo tengo el vector A, que es igual a A1, A2, A3
y así sucesivamente hasta an. Y tengo el vector b que es igual a a1, a2, a3, y perdón, déjenme cambio estas letras, obviamente digamos el a nos permite generalizar, pero hay que cambiarlo para evidenciar pues que son distintos, pues, en principio. Y tenemos bn. Lo primero que tenemos que mirar acá es que los dos vectores a y b, para que sean iguales, tienen que partir de que tienen que tener la misma cantidad de elementos, o sea, tanto a y b pertenecen a Rn, o sea, ambos tienen elementos reales y tienen n elementos reales. O sea, no puede ser que a sea un vector de 7 elementos y b sea un vector de 9 elementos. De por sí, ya el hecho de que sean de cantidad diferentes de elementos, entonces quiere decir que ya no pueden ser iguales. Entonces, para que sean iguales, ¿sí? Tienen que tener la misma cantidad de elementos. Ahora, bien, tenemos que A es igual a 1, a 2, a 3, hasta n, y B es igual a B1, B2, B3, hasta Bn. Y entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que, déjenme, yo hago este un poquito más bonito. A como vector es igual a B si solo si, esta doble flechita, digamos que significa si solo si A1 es igual a B1, A2 es igual a B2, A3 es igual a B3 y así sucesivamente. Si todos estos se cumplen de que cada uno, digamos que cualquier A sub i es exactamente igual al B sub i, ¿sí? Entonces son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si se cumplen estas ecuaciones escalares, ¿por qué son ecuaciones escalares? Porque pues finalmente solo interviene un número real igualado a otro número real, o sea, son unas ecuaciones escalares. Entonces, si se cumple esta igualdad, entonces podemos decir que los dos vectores son iguales. Bien, hasta aquí el video de hoy. En una próxima ocasión vamos a ver entonces ya cómo definimos la suma, cómo definimos la multiplicación por escalar y cómo definimos las operaciones de estos vectores. Hasta luego.